Bueno, Padre Javier Luzón, bienvenido a este espacio de Sacro Exorcismo, un canal donde nos centramos en hablar sobre el combate, sobre la vida espiritual. Ya empezamos a transmitir en vivo, Padre. Nos están viendo en estos momentos personas de Argentina, de Perú, de Chile, de España, de Estados Unidos. Nos están viendo hispanoparlantes de todas partes del mundo y déjeme decirle, Padre, que lo quieren muchísimo. Lo quieren muchísimo, le tienen una gran estima y todos estaban esperando este momento desde hace mucho tiempo. Padre, bienvenido. Pues bien hallado y con mucho gusto de poder estar con ustedes y poder responder, intentar responder a sus inquietudes. Si les parece, nos encomendamos esta transmisión al Espíritu Santo. Ven, Espíritu Santo, llena nuestros corazones y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envíanos, Señor, tu Espíritu y seremos recreados y renovarás la faz de la tierra. Oh Dios, que has iluminado los corazones de tus fieles con la luz del Espíritu Santo, concédenos que con la fuerza de este mismo Espíritu saboreemos las cosas rectas y gocemos de sus consuelos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Nos encomendamos a la Virgen Santísima, a San José, le pedimos a San Miguel que proteja esta transmisión de interferencias de satanistas y a San Gabriel, que es el patrono de las comunicaciones, que se encargue de los aspectos técnicos de la grabación. Amén. Bien, Padre. Bueno, para las personas que nos están acompañando hoy en esta transmisión en vivo, tenemos dos objetivos. El primer objetivo es que el Padre nos va a estar respondiendo algunas preguntas que se plantearon en uno de los videos que van a encontrar en el canal de YouTube sobre el uso correcto del agua bendita. Hay muchas dudas, Padre, frente al uso correcto de los sacramentales. Entonces, la idea es que en este espacio inicialmente nos pueda ayudar a través de sus enseñanzas a encontrar luz a estas preguntas puntuales sobre cómo usar correctamente el agua bendita, el aceite bendito, la sal exorcizada y cómo no usarla correctamente, porque también la podemos, sin darnos cuenta, caer en supersticiones, pero de todo eso vamos a estar hablando en unos instantes. Y al finalizar este espacio de entrevista, el Padre Javier Luzón muy amablemente, como siervo de Dios, pues nos va a ayudar en la bendición en vivo y en directo de los sacramentales. Entonces, bueno, Padre, si le parece bien, lo primero que quiero preguntarle, Padre, es qué diferencia hay entre un sacramento, un sacramental y un amuleto. Bueno, un sacramento y un sacramental son cosas buenas, son cosas de Dios, mientras que un amuleto es un objeto que se utiliza supersticiosamente, supuestamente para obtener un beneficio, pero a través de los diablos. Por tanto, pedir al diablo que te conceda algo bueno es estarse equivocando. Una cosa que siempre hay que tener clara son las 3 primeras páginas de la Biblia. Esto a ningún cristiano se le debería bautizar, ni confirmar, ni dar la primera comunión, ni nada, ningún sacramento sin conocer las 3 primeras páginas de la Biblia. En la primera se dice que Dios todo lo hace bien. En la segunda se explica la creación del ser humano, las relaciones entre Adán y Eva, como en el matrimonio hay que dejar padre y madre para no permitir interferencias de los suegros en el matrimonio. Y la tercera página se dice cómo entró el mal en el mundo, cómo ese mundo que era estupendo se malogra por culpa de escuchar a los diablos, escuchar a Satanás por parte de nuestros primeros padres. Entonces es importante no equivocarse quiénes son nuestros enemigos, porque hay gente, se le muere un hijo y le echa la culpa a Dios. Digo, mira, no eres más, yo te comprendo en tu dolor, pero no eres más tonto porque no eres más grande, porque de Dios viene todo bien. El mal viene del demonio, viene del ambiente y viene de nuestra propia fragilidad personal. Por tanto, no nos equivoquemos quiénes son los enemigos. Entonces, un amuleto es un acto de superstición que abre las puertas al enemigo. ¿Cuánta gente? Yo me he encontrado en exorcismos, que he tenido más de 15.000 intervenciones exorcísticas en los años en los que estuve como exorcista, primero en Córdoba y luego en Madrid con intervalos, pues siempre me he encontrado gente que estaba poseída, no que tenía una influencia,
no que tenía una opresión, tenía vejaciones, obsesiones diabólicas, mentales o afectivas, no, posesión por culpa de objetos que eran amuletos. Y eso ha sido una puerta para el enemigo. O sea que mucho ojo, y también mucho ojo a la hora de usar los sacramentales, no usarlos como si fueran amuletos, claro, porque un sacramento es una acción que Cristo ha instituido 7 acciones específicas que son un aspecto material, es una acción material que expresa algo espiritual que se va a producir y que realiza eso que expresa. O sea, el agua es para lavar, pues está expresando que va a lavar el espíritu y además lo realiza cuando se derrama ese agua diciendo yo te bautizo en nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Eso que se está expresando visiblemente se realiza invisiblemente. Y así con los otros 7 sacramentos que son para las 7 necesidades fundamentales. El bautismo para ser concebidos, la confirmación para estar fuertes, para poder vivir fuera del seno materno, el alimento y la medicina de la comunión y del sacramento de la penitencia, el sacramento para el momento de la debilidad y que el paso a la vida definitiva, cuando la persona hay un peligro de muerte por enfermedad o por ancianidad, pues el Señor se vuelca en el espíritu de la persona, en la psique, en el ánimo y en el físico de la persona. Es una pena que a veces la gente deja, como me he encontrado esta mañana, me llaman, me dicen que quieren que vaya a tal habitación que ha fallecido para darle la unción. Y digo, pues váyatela, cuando ya ha fallecido, ¿no? Les había ofrecido la unción en distintas ocasiones, bueno, tal, no sé qué, y que ahora esperar a que, vamos, les he aclarado, les he dicho con mucho cariño, mucha delicadeza, pero un momento delicado, pero que hombre, que es una pena que le hayan hecho eso a ese ser querido, dejar que se muriera, pues sin haber recibido el auxilio que Cristo ha establecido para esos momentos, ¿no? Para que la persona muera con ayuda, con fortaleza espiritual, fortaleza de ánimo y con el menor sufrimiento posible físico, ¿no? De su soma. Bueno, esos son estos sacramentos. Y luego 2 sacramentos al servicio de la comunidad, que son el sacramento del matrimonio, el sacramento del amor y de la vida, y el sacramento para servir al resto del pueblo de Dios, que es el sacramento del orden, el diaconado, el presbiterado y el episcopado. Esos son los 7 acciones, son sacramentos que requieren, como es una acción física, que expresa y realiza la acción invisible, espiritual, que está anunciando, requieren la presencia física. No puede uno consagrar el pan y el vino a distancia. No puede uno perdonar los pecados por teléfono. No puede uno dar la unción por teléfono. No puede uno, lo que sea, ¿no? Bautizar, yo te bautizo por teléfono. No, hace falta la presencia física del que va a recibir el bautismo. En cambio, ¿qué son los sacramentales? Que en ellos no hace falta la presencia física. Se puede exorcizar a distancia, como hizo Pío XII a Hitler, que exorcizó a Hitler desde el Vaticano. ¿Por qué? Porque los sacramentales son oraciones y una oración no tiene ningún problema el que se haga a distancia, el que se haga a través del teléfono, de la radio, la televisión, internet, lo que sea. Cuando, por ejemplo, el Papa da la bendición Urbi para la ciudad de Roma, et Orbi para el orbe entero, desde su palacio, desde la ventana del Vaticano, lo reciben todos aquellos que a través de cualquier medio telemático, radio, televisión, internet, conecten en ese momento. Pero tiene que ser en el momento. No se puede enlatar una bendición. Si una persona pone el post que quiero recibir la bendición, no he podido en el momento, eso ya no sirve. Hay gente que en internet que han grabado bendiciones, eso estará muy bien para inspirarse en hacer una oración, pero no bendice nada. La bendición del ministro ordenado, del diácono, del presbítero o del obispo
el obispo de Roma, el Papa, solamente sirven en directo, online, por la radio, por la televisión, por internet, siempre en directo. Entonces, ¿qué es un sacramental? La Iglesia, a quien Cristo le dijo: a ti te daré las llaves del reino de los cielos, lo que atéis en la tierra será atado en el cielo. La tierra, haciendo uso de ese poder, administra el tesoro de los méritos de Jesucristo, de la Virgen, de San José, de los ángeles y de los santos, y de todo el pueblo de Dios que camina y que lucha por seguir y ser fiel a Jesucristo, administra esos méritos a través de acciones que se llaman sacramentales. Una bendición, una indulgencia plenaria. Son distintas acciones que, por ejemplo, pues el agua, la sal, el aceite, bendecidos o exorcizados. ¿Qué diferencia hay entre bendecir y exorcizar? Bendecir es pedir a Dios que a través de ese objeto derrame sus bendiciones, sus gracias sobre una persona. Exorcizar es, además, proteger a esa persona a través de ese objeto de las asechanzas y de los ataques del enemigo. No sé si queda clara la diferencia entre el agua bendita y el agua exorcizada. Sí, el agua exorcizada esa es una de las preguntas que la comunidad había planteado, porque siempre hay confusión y la diferencia ya en la práctica va más allá del tipo de oraciones que hace el sacerdote, sino también el alcance. O sea, en el caso, por ejemplo, del mundo espiritual, los demonios se ven más aterrorizados, por así decirlo, con el uso del agua exorcizada en comparación con el uso del agua bendita. Sí, a ver, el agua exorcizada te protege de los ataques del enemigo y además invoca a Dios que bendiga a esa persona. Pero el agua exorcizada o un objeto exorcizado añade a la bendición una protección específica contra las asechanzas del enemigo. Excelente, padre. Bueno, de todo lo que estamos recopilando frente a lo que nos está mencionando, sí es importante entonces entender que como católicos debemos mantener un equilibrio. Hay católicos que se van al extremo de no ver la importancia a los sacramentales o sencillamente pues son incrédulos frente a los alcances y los beneficios que tienen los sacramentales. Bueno, es que desconocen el poder de la Iglesia que tiene para administrar los méritos de Jesucristo. Y por eso, por ignorancia, la ignorancia es atrevida, por ignorancia desprecian, no valoran esos instrumentos, esos cauces para la gracia. Hay que aclarar que los sacramentos actúan ex opere operato, se dice en teología, por la virtud misma del sacramento. Basta con que el que lo recibe no ponga obstáculo para que se produzca la gracia. Mientras que los sacramentales actúan ex opere operantis, en virtud de la fe del que los administra y del que los recibe. Si una persona, cuanto más fe tenga el ministro, más efecto puede producir ese sacramental. A ver, espérese que tengo que rechazar ya está, rechazada una llamada. Entonces, los sacramentales. Es esa diferencia, ¿no? Perfecto, padre. Y también dentro de ese mismo equilibrio, algunas otras personas terminan cayendo en superstición. He escuchado muchas personas que dicen, no, si yo no salgo con el rosario que fue bendecido, entonces me va a pasar algo en la calle, o cosas similares, o que entre más agua bendita tomo, mejor es el efecto, por ejemplo, ¿sí? Pues todo esto estaría en el límite de las supersticiones. Efectivamente, cuando no se entiende el sentido de un sacramental, pues uno puede, igual que puede utilizar mal un sacramento, pensar que porque el sacerdote te dé la absolución, si tú no vas arrepentido, no tienes propósito de la enmienda o no te has acusado del pecado, no has dicho, pues yo qué sé, he faltado a misa en domingo, tienes que decir cuántas veces has faltado, porque cada uno de esos pecados te aparta totalmente de la gracia de Dios. No es lo mismo faltar un día que 7. Entonces, pues si uno no utiliza bien el sacramento, no hace su efecto. Por más que el sacerdote te diga, yo te absuelvo, si tú, por ejemplo, estás en pareja
y estás conviviendo con una persona que está divorciada, pues ya te pueden dar toda la absolución que quieran, que no te perdonan nada, porque para ser perdonado tienes que tener un arrepentimiento. Lo mismo pasa con los sacramentales, que hay que saber cómo usarlos, y no usarlos supersticiosamente, sino como la Iglesia los instituye para ayudarnos en nuestro camino de santidad. Hay que leerse el capítulo 6 de la Carta a los Efesios. Mire, uno de los documentos más luminosos del pontificado de Francisco es la exhortación apostólica Gaudete et Exsultate, sobre el llamado a la santidad en el mundo actual, donde en el capítulo 6 el Papa explica que, el capítulo 6 no, el capítulo 5, el que son 5 capítulos, que es un combate contra los demonios y que hay que tener, pues, emplear las armas para ese combate. Bien, padre. Ahorita que mencionaba, por ejemplo, el uso del agua bendita para bendecirnos, para protegernos, el uso del agua exorcizada, por lo que es evidente, los sacramentales se podrían utilizar con funciones específicas. Entonces, en ese orden de ideas, ¿de qué manera se podría utilizar y cuál sería el beneficio de utilizar, por ejemplo, el aceite bendito, la medalla de San Benito, los rosarios, las velas que estén bendecidas? Cada sacramental tiene una función específica, igual que cada sacramento tiene una función específica. El agua y la sal te protegen de los ataques del enemigo, con la diferencia de que la sal no se evapora y el agua sí que se evapora. El aceite cura las consecuencias de los ataques del enemigo. Aceite exorcizado. Es para sanar. Entonces, los objetos piadosos, la cruz de San Benito, pues es un exorcismo que uno lleva colgado al cuello. Es una protección maravillosa. Es muy frecuente que a lo mejor nos han hecho un maleficio y se nos caiga inexplicablemente la medalla de San Benito que uno lleva. Y eso es porque te ha protegido dice, pero si es que no se ha abierto la arandela. No, no, es que es espiritual y te ha protegido de una maldición y por eso se ha caído, luego se vuelve a poner y ya está. No tiene esto. Un crucifijo, pues es el resumen de nuestra fe. Una medalla de la Virgen, pues la medalla del Carmen, pues es el escapulario del Carmen, tiene una finalidad de que seamos fieles en el camino, el camino de la conversión. La medalla milagrosa tiene una finalidad de ayudarnos, de protegernos, es súper milagrosa. O sea, cada sacramental tiene su función específica. Y no se trata de ir sumando cosas, ¿no?, sino usar los que nos parezcan convenientes para nuestra protección. ¿Y esos beneficios también tendrían el alcance para personas no católicas que quieran usarlo con devoción y fe? Hombre, una persona que no es católica le falta esa comunión plena con la Iglesia y, por tanto, los sacramentales son para los miembros de la Iglesia. Los miembros de la Iglesia. Lo cual no quita, pues, que efectivamente que puedan proteger, eso sí, a una persona aunque no sea católica, incluso no sea bautizada, incluso no sea tal, porque si lleva una medalla que alguna persona creyente le ha dado para protegerla, pues que sí que les suponga una protección. Pero los sacramentales son específicamente para los bautizados. Excelente respuesta, padre. Algunas personas de la comunidad, y pues le comento que ya en este momento nos acompañan casi 400 personas conectadas en vivo, ansiosas esperando la bendición de los sacramentales en vivo, pero también enriqueciéndose con todo este conocimiento. ¿Se podría considerar bendecido un objeto solo porque un sacerdote le realice la señal de la cruz? A veces los miembros, los laicos, Sí, cuando terminan una misa se acercan y el sacerdote solo le hace la señal de la cruz a ese objeto. sí. Sí, hay un modo de bendecir que se llama único signo crucis, únicamente con el signo de la cruz, con la señal de la cruz, queda bendecido. Para que un objeto además quede exorcizado, hace falta utilizar la oración de exorcismo correspondiente. Esos exorcismos, ¿quiénes los pueden hacer? Cualquier ministro ordenado, es decir, un diácono,
un presbítero o un obispo, aunque no sea el obispo de la diócesis, pueden exorcizar el agua, la sal, el aceite. Pueden hacer el exorcismo menor del bautismo. Lo único que no pueden hacer es el exorcismo mayor, que se reserva al obispo de la diócesis y a los exorcistas que ese obispo haya nombrado. Exorcismo mayor, que es cuando una persona está poseída, para liberarla se le reza esa oración, que es una oración litúrgica, oficial, que se hace en nombre de la Iglesia, siguiendo un ritual, ¿no? Y pues eso, ese es el exorcismo. Eso solamente lo pueden utilizar el obispo de la diócesis, no otros obispos, por muy obispos que sean, y los presbíteros nombrados exorcistas por el obispo de esa diócesis. Ahora, cualquier ministro ordenado, diácono, presbítero o obispo, tiene la autoridad para hacer oración de liberación por el hecho de la ordenación, oración de liberación sobre cualquier persona, también sobre no católicos y no creyentes incluso, y pueden hacer oración de liberación. Explico. Por ejemplo, a mí me acuerdo que cuando un compañero mío de facultad, cuando todavía no me había alcanzado la vocación al sacerdocio, éramos los dos profesores de filosofía, luego él derivó siguió en la filosofía, yo me llamó el Señor y derivé hacia el sacerdocio. Pero cuando le nombraron miembro de la Real Academia de las Ciencias Morales, es un catedrático de Filosofía de las Ciencias, en el acto de toma de posesión, cuando me acerqué a saludarlo en la puerta de la Plaza de la Villa de la Real Academia, tenía a su lado a un señor joven de unos 45 años, una cosa así, o 50, no llegaría a 50, y que me lo presentó y me dijo, quiere conocerte. Y yo me imaginé para qué, claro, porque yo era exorcista, entonces pues dije, ¿esto qué va a querer? Y resultaba que era un señor que era ateo, no porque rechazara nada, sino porque había sido educado en el más perfecto ateísmo y nunca se había encontrado con Dios, muy respetuoso con la religión desde que se había hecho amigo de mi amigo, porque decía, que es el tío más inteligente que conozco, dice que es creyente, por tanto, aunque yo no creo en Dios ni sé nada de esto, pero mucho respeto porque si cree, es que esto es una cosa seria. Y era hijo de masón, nieto de masón, era de otro país, nieto de masón, bisnieto de masón y tataranieto de masón. No sabía si también era tataranieto de masón, eso no lo sabía. Pero él no era masón. Y él me dijo, cuando acabó el acto, la lección magistral que dio mi amigo, ya en el acto, en el vino español que se sirvió, pues le dije, oiga, mire, yo quiero saludar a mis antiguos compañeros, ¿usted qué quería de mí? Me dijo, mire, yo lo que quería era, me ha dicho su amigo, nuestro amigo común, que usted echa demonios. Entonces yo en Dios no creo porque no me lo he encontrado, pero los demonios sí, porque me maltratan y me hacen todo tipo de faenas todos los días. Y yo quería saber si usted podría echarme demonios a mí que soy ateo. A mí me fundió los esquemas, me desconcertó, porque yo pensaba que no se podía creer en el demonio si no creías en Dios. Y no, pues es verdad, él no había tenido experiencia de Dios y sin embargo sí tenía experiencia de los demonios. Entonces ya pues quedé con él en que sí, luego lo puse en contacto con un exorcista del sitio donde vivía para que le siguiera rezando. O sea, cualquier ministro ordenado tiene la autoridad para hacer oración de liberación sobre cualquier persona, porque ha recibido ese poder por la imposición de las manos. Solo puede hacer el exorcismo mayor el que está nombrado exorcista y el obispo de la diócesis, que para eso tiene como signo el báculo, que es una serpiente, el báculo del obispo. Es el poder que Cristo ha dado a su iglesia sobre los demonios. Y entonces, pues tiene ahora, cuando no eres exorcista, sí puedes hacer el exorcismo menor del bautismo. Cuando uno se va a bautizar, un niño o un adulto, antes de bautizarlo, se le hace un exorcismo menor y se le unge en el pecho con el óleo de los catecúmenos, que es un óleo exorcístico, que confirma
la oración exorcística que se acaba de hacer. Esa es una tradición apostólica. Sí, sí, claro. Y luego puede exorcizar los sacramentales. El agua, la sal, el aceite, los objetos piadosos, las velas. Hablaba usted de las velas. Bueno, pues las velas tienen esa función de representar a Cristo, que es la luz del mundo, y darnos luz espiritual en los momentos de tiniebla, en los momentos de dificultad. El incienso tiene la ventaja de que se mete por todas partes, a diferencia del agua y la sal, que actúan allí donde llegan, el incienso no. Por eso cuando se bendice una casa es muy útil, además de asperjar con agua bendita, incensar con incienso exorcizado, porque entonces se mete por todos los rincones, por todos los cajones, por todos los rincones de la casa. O sea, que en sí mismo sería una enorme bendición poder sacarle el máximo beneficio a un conjunto de sacramentales y no quedarnos solamente con uno, porque todos le aportan algo a la vida espiritual, claro, al crecimiento espiritual. Cada uno tiene una función específica y hay que saberlos usar. Pues una persona está enferma, tal, sospecha que le han hecho un hechizo, que tal, pues que beba. Yo siempre digo, bebe todas las mañanas un chupito de, no sé si se dice chupito allá en su tierra. Sí, así se puede decir también. Aquí se dice beber un sorbo. Eso, un sorbo, pues un chupito de agua exorcizada, que ya lleva sal, unos granitos de sal, con una gota de aceite exorcizado en ayunas. Y eso es súper liberador cuando una persona tiene molestias, nota cosas en la cabeza, en el estómago, que no tiene explicación, que va al médico, el médico le dice, usted está estupendamente. Sí, estoy estupendamente, pero estoy bien fastidiado. Y es porque le han hecho un hechizo, porque ha comido algo hechizado o ha bebido algo hechizado, ¿no? Que le trajo una cuñada que odia a esa persona porque se haya casado con su hermano y entonces pues le trae una tartita muy rica y no sé cuánto y tiene un hechizo dentro, la tarta, ¿no? Y la ha fastidiado a esa persona, ¿no? Entonces, pues, sí. Y dentro de su experiencia, por ejemplo, en el caso de cuando realizaba exorcismos, ¿hay algún tipo de sacramental que el demonio odie mucho más que otros? ¿O es el conjunto del uso de sacramentales como lo que estamos hablando? La Santa Cruz y las imágenes de la Virgen Santísima, pues todo eso los detestan muchísimo, ¿no? La Santa Cruz, porque no sé si ha visto usted la película de Nefarius. Sí, me la vi. Bueno, pues en esa película, que es muy inteligentemente el guión de los dos, son codirectores y co-guionistas a la vez, que por cierto parece que va a haber una segunda parte. Bueno, pues en esa película el demonio dice en un momento, donde la fastidiamos totalmente fue cuando matamos al carpintero. No nos imaginábamos que precisamente en ese acto de matarlo fue nuestra destrucción. Nos arrebató al ser humano. Eso lo había dicho Dios, Yahvé, a Adán y Eva, cuando maldice a la serpiente, le dice, pondré enemistad entre ti y la mujer, tu linaje y el suyo, este linaje te aplastará la cabeza cuando tú le muerdas en el talón. Es decir, cuando la serpiente, Satanás, mata al Hijo de Dios, hecho hombre, al carpintero que llama el diablo, pues cuando mata a Jesucristo, en ese momento, en esa acción, ellos se han sentenciado de muerte. Se les ha arrebatado, ha sido la liberación de los seres humanos. Entonces, pues por eso, claro, la cruz no la soportan. Y uno de los actos que se hacen en las oraciones de liberación y en los exorcismos es la ostensión de la cruz. Se les muestra la cruz y se dice, esta es la cruz del Señor. Huid todos los que os oponéis a ella. Y es tremendo. La ostensión de la cruz tiene una efectividad impresionante, ¿no? O una medalla de la Santísima. Bueno, dentro de eso está la cruz de San Benito, que es simplemente una cruz cualquiera, pero que tiene un acrónimo de un exorcismo, unas palabras, las iniciales de unas palabras que son un exorcismo. Que tu cruz sea mi luz, bebe tu ponzoña, Satanás, tal. Es una cosa muy bonita, muy breve y que pues está dentro de lo que es la cruz de Cristo. Luego pues eso, las imágenes de la Virgen, de los ángeles, de los santos,
pues hay santos especialmente exorcísticos, ¿no? Santa Laurita de Montoya, San Pío de Pietrelcina, Santa Hildegarda de Bingen, Santa Catalina de Siena, Santa Gema de Galgani, o sea, hay unos, San Juan María Vianney, hay unos santos que han sido muy atacados por los demonios y que el Señor les ha concedido una especial fuerza para liberar y que no lo soportan. Yo siempre que invocaba a San Pío se ponían atacados los demonios y decían, no, el Barbas no, el Barbas no. Decían siempre los demonios, ¿no? Completamente asustados ante que aparecía San Pío y era tremendo, ¿no? La fuerza intercesora, ¿no? Por supuesto, pues siempre lo máximo es la Virgen Santísima y con ella siempre va San Miguel, que es quien la Virgen nunca mira a los demonios, siempre mira a su Hijo, mira al Padre, al Espíritu. Entonces, pero con ella va siempre San Miguel, que es el que le hace el trabajo sucio, el trabajo de destruir a los demonios, ¿no? De expulsar a los demonios, ¿no? Y porque San Miguel es la humildad, es la humildad. Es el más poderoso de los ángeles y no era el más poderoso de los ángeles creados, pero al ser el más humilde es el que más ha dejado que el poder de Dios actúe a través de él. Yo me acuerdo una vez que la Virgen Santísima estaba yo notando ataques de los demonios cuando estaba ejerciendo el ministerio y entonces en un momento dado pues pedí a unas personas consagradas que tenían palabra de conocimiento, tenían carismas, que si podían hacer una oración de intercesión sobre mí. Y entonces, pues estas 3 mujeres consagradas, pues oraron. Y estando en esa oración, la Virgen dio una palabra de conocimiento, que tomaron nota, porque una de ellas sabía taquigrafía y lo copió todo. No tenían en ese momento para grabar y lo copió todo con taquigrafía. Y me vino a decir la Virgen, mira, mi hijo ha puesto en tus manos una espada muy poderosa, como la de San Miguel. Esa espada tiene una peculiaridad, que tiene una empuñadura muy pequeña, que solo un niño puro y humilde puede manejar. Haz tú como San Miguel. Él siempre me mira a mí, mira a la Virgen porque ella es la criatura humilde, se fijó en la humildad de su sierva, por eso me llamarán bienaventurada todas las generaciones. Dice, tú haz como San Miguel, cuando ejerzas esa espada, cuando emplees esa espada. Tú siempre mírame a mí, para actuar con rectitud, con mirada limpia y con humildad. Es la espada, o sea, San Miguel es el prototipo, quien como Dios significa su nombre, el prototipo de la humildad. Y por eso tiene tantísimo poder. No se puede imaginar. Cuando se le invoca, inmediatamente salen huyendo, desde Satanás, que es el jefe, hasta el último de los demonios que estén actuando, salen como ratas ante la presencia de San Miguel. Lo escucho y pienso en lo grande y en lo rica que es la doctrina y la Iglesia Católica, con todos los testimonios que me está contando, Padre. Y pienso también en el apóstol San Pablo, cuando dice que para nosotros la cruz es el poder de Dios. Lo dice exactamente en sus cartas. Me quiero desviar un poquitico, quiero hacer un paréntesis porque son varias las personas que nos han preguntado a través del chat por qué dejó el exorcismo. Yo sé que no tiene que ver con la temática, pero ya nos lo han preguntado recurrentemente. Padre, no sé si quiere hablarlo en un minutico. Pues es muy sencillo. Cuando estaba ejerciendo el ministerio, estaba teniendo aquí en Madrid 55 intervenciones semanales, más mis clases de teología, más mi parroquia, y era pues un exceso, que se debía a que había que dar formación a los otros exorcistas, porque el problema, habían nombrado 8, pero yo sí tenía experiencia anterior de la diócesis de Córdoba. El problema que se planteaba era que cuando no tenían un caso difícil me lo mandaban a mí. Entonces hablé con el obispo me dijo, ¿y qué se puede hacer? Pues formar a los exorcistas. No se consiguió y entonces acordamos que tenían que asumir su responsabilidad y que yo en esas condiciones no debía y que me iba a dedicar a formar a la gente.
Entonces, ¿qué es lo que me pidió? Eso me llevó a escribir el libro, que es el primer manual de exorcística de los tiempos modernos que se ha publicado, que es Las 6 puertas del enemigo, experiencias de un exorcista. Pues escribí este manual y luego pues he ido dando cursos de exorcística por todo el mundo, he viajado tal, para formar, porque el problema que hay en la Iglesia es que como ha habido unos tiempos en los que no había ningún exorcista más que el padre Amor o el padre Cándido Amantini anterior, ¿no? Y apenas ninguno más, en Argentina el padre Mancuso, en algún sitio pues algún exorcista Casum, pero no había propiamente exorcistas, pues claro, se había abandonado el ministerio, entonces falta formación. Y entonces es a lo que me he dedicado y lo que procuro pues difundir pues, toda esta doctrina, esta entrevista que usted me está haciendo, y como estas muchísimas otras, ¿no? Claro, igual está sirviendo de manera directa y de manera indirecta en el mismo ministerio del exorcismo. Claro, claro, pero haciendo algo que era necesario y que no se estaba haciendo, ¿no? Que era formar a las personas, porque a uno le nombran exorcista, te dan un librito, el que es el ritual, y te dice apáñatelas. Y claro, eso es peligrosísimo porque esto no es un juego, o sea, el combate contra los demonios es terrible. Y como una persona no se prepare, como dice el propio ritual, en los prenotanda, en los prolegómenos, dice que hace falta una formación, pero no solo teórica, sino aprender el oficio, aprender cómo manejarse, si no uno se llena de terror, de miedo, comete errores y pasan pues cosas. Yo me he encontrado cosas muy penosas entre exorcistas que no hayan sido formados, ¿no? O sea que... Sí, y pues la realidad y la experiencia muestran que faltan muchísimos exorcistas para la cantidad de necesidad que Sí, hay, y los el pocos que Papa... hay es de difícil tener acceso a ellos. Las personas nos escriben por las redes sociales porque Sí, es tratan de verdad, buscar a un exorcista y no lo encuentran. eso es cierto, y a pesar de que el Papa ha puesto todo el empeño en remediarlo. De hecho, hace 5 años escribió a todos los obispos del mundo diciendo que por favor instituyeran exorcistas y los formaran, porque en Roma estaban hartos de denuncias que llegaban a la Congregación para el Culto y los Sacramentos y Sacramentales, diciendo que había obispos que no atendían a la gente, pero no los atienden porque no tienen esto. Y no tienen porque en los seminarios no se nos ha hablado de estos temas. En el siglo XX hubo, al principio del siglo XX, varias corrientes. La teología talmúdica judía, parte de la teología protestante y parte de la teología católica negaron la existencia del diablo. Hasta el punto de que, fíjese, por ejemplo, en el nuevo diccionario de liturgia de las Paulinas, yo he leído la segunda edición, aparece un artículo, Exorcismo y Liturgia, firmado por un jesuita, el padre Juan Bautista Cortés, que afirma lo siguiente: hay que suprimir el ministerio exorcístico porque obsesiona a la gente con entidades inexistentes. Grave que desde Imagínese. la misma autoridad de la Iglesia se está hablando en esos términos. No, él no es autoridad, pero es un ministro de la Iglesia. Es un ministro. Entonces, pues la autoridad, ¿no? El Papa, fíjese, hasta el punto el Papa habla de estos temas, que los obispos de Estados Unidos le han publicado un libro hace 3 años, Papa Francisco, Rebuking the Devil, reprendiendo al diablo, combatiendo al diablo, sobre sus catequesis acerca de... El Papa ha hecho mucho en este sentido, que él además tiene experiencia personal. Yo, por ejemplo, he atendido a una paciente argentina que él la diagnosticó, le dijo, vaya Mancuso, y luego cuando se trasladó por motivos profesionales a Madrid, pues acabó viniendo al ministerio que yo atendía, ¿no? Y eso. Entonces, el Papa tiene experiencia y se le notó, por ejemplo, en la Plaza de San Pedro, cuando iba imponiendo manos a enfermos y llegó a un poseído, saltó el diablo y el Papa ni se inmutó. Aguantó el trance, sometió al diablo con su imposición de manos y luego siguió cuando ya había pasado el trance lo vio todo el mundo en la televisión. Sí, eso fue viral. Este padre de familia mexicano, ¿no?, que tenía esa posesión, pues, para testimonio de la gravedad del aborto en México. Bueno, pues
pues eso, o sea, el Papa está haciendo muchísimo por este ministerio, pero claro, no basta con que el Papa lo haga si luego pues hay sacerdotes o hay obispos que no creen, que piensan que todo es psicológico. Y No, esa misma problema. si no se cree en la existencia del diablo, pues mire usted, entonces ya no existe Satanás, no existe pecado original. Si no hay pecado original, no necesitamos ningún salvador. Toda la fe al cesto de los papeles. Como dicen en Sevilla, el artículo sexto, al sexto de los papeles. O sea, toda la fe a la basura, si no existen los demonios. Y esto es lo que, por desgracia, pues ha reinado en muchos seminarios y explica que no por mala voluntad, sino porque no nos han hablado, pues eso. Yo me acuerdo, yo en el seminario a mí no me hablaron de temas exorcísticos, pero yo era filósofo y antes de que me alcanzara la vocación era profesor de filosofía. Y mi tesis, cuando estuve preparando la tesis en filosofía, la hice sobre Santo Tomás de Aquino, que es el doctor angélico, es el que mejor ha explicado cómo son los ángeles, cómo son los diablos, cómo son las almas separadas, los fantasmas, etcétera. Lo ha explicado teológicamente de manera maravillosa. Entonces, cuando el obispo de Córdoba me pide que me encargue de este ministerio, pues yo no tenía formación exorcística, pero tenía una formación doctrinal sobre los ángeles que me permitió enfrentarme a los ángeles caídos con un conocimiento de causa. Y padre, asombroso todo lo que nos está contando. Vemos también esas repercusiones, recapitulando el tema de los sacramentales, en que la realidad, muchos sacerdotes tampoco quieren bendecir sacramentales, quizás con el miedo que las personas caigan en superstición, pero Sí, precisamente ahorita están conectadas más de 500 personas esperando el momento de la bendición de los sacramentales en vivo, que serán unos minutos porque tenemos un listado de preguntitas de respuesta rápida sobre el uso del agua bendita, la sal, el aceite, pero es una realidad que los sacerdotes no quieren bendecir sacramentales. sí, porque no se les ha formado. El sacerdote hace lo que ha aprendido en el seminario. Entonces, ha habido seminarios donde ha habido lagunas en estas materias, y entonces pues se ha caído mucho en el racionalismo, en el psicologicismo, en pensar que todo, por ejemplo, uno llega a un tribunal eclesiástico y hay tribunales eclesiásticos donde presentan una demanda de nulidad y al final quien tiene la última palabra es el perito psicólogo, no el juez eclesiástico, lo cual es un disparate. Porque el psicólogo puede decir las carencias psicológicas de la persona, pero quien tiene que determinar si el matrimonio fue nulo o no es el juez eclesiástico, que tiene que valorar todos los otros factores, sabido la voluntariedad, la discreción de juicio, la capacidad para contraer, si ha habido algunos impedimentos, si ha habido, o sea, solo tiene que valorar el juez eclesiástico, no el psicólogo. Por otro ejemplo, llega una persona que necesita una asistencia exorcística. La mandan al psiquiatra. Y es el psiquiatra el que va a decir si esta persona hay que exorcizarla o no. Y el Papa dice, eso es un error, porque muchas veces se dan junto lo psiquiátrico y lo espiritual. Porque los demonios son perezosos y aprovechan la fragilidad psicológica del interesado para además atacarlo espiritualmente. Y por tanto, descartar que pueda haber algo espiritual por el hecho de que haya una debilidad psicológica es un error. Lo que hay que mirar es si además de lo psicológico hay manifestaciones espirituales. Si a mí una persona que está fatal psiquiátricamente, pero me agarra una mesa de roble y me la levanta con el dedo meñique, pues yo por muy loco que esté o muy enfermo que esté, eso no es algo propio de la locura, sino que eso es algo de tipo espiritual. Si una persona que puede estar con una fragilidad psicológica enorme, pero conoce lo que sucede oculto, eso lo sabe por el diablo, no por su locura. Si una persona me vomita 13 ranas, luego 7 y luego 3 vivas, entonces, por muy enfermo psiquiátricamente que pueda estar, ese fenómeno es espiritual. No como decía un psiquiatra aquí en la TV3, en la televisión catalana, que decía, no, esto es un desdoblamiento de personalidad. Y cuando me fue a entrevistar el periodista, le dije, mire, antes de que usted me pregunte nada, yo quiero aclarar una cosa.
A mí no soporto el intrusismo profesional. Yo no me voy a meter en cuestiones psiquiátricas, pero que ese señor que no se meta en cuestiones espirituales. A ver, si una persona vomita 13 ranas, 7 y 3, ¿qué tipo de desdoblamiento de personalidad RAN 1 le ha pasado a esta mujer? Y Sí, dice, o qué hombre, esquizofrenia genera eso. claro, y dice, ascolti, si se pone usted así, digo, pues ¿cómo quiere que me ponga? Zapatero a tus zapatos, tú métete en lo que sabes y yo hablaré de lo que sé. Cada uno en su casa y Dios en la de todos, ¿no? O sea que ese es el punto. Entonces, claro, ha habido mucho desconocimiento y por eso pues está el problema este, que mucha gente que como la descristianización que hay les ha llevado a meterse en brujerías, en cosas de nueva era, en el yoga, en el mindfulness, en el reiki, en amuletos, en tatuajes, en piercing, en todo tipo de historias, de rollos malos. Luego vienen los ataques y entonces pues buscan ayuda y no la encuentran muchas veces. ¿Por qué? Pues porque, pero no por mala voluntad del sacerdote, sino porque no nos han formado al respecto. Bueno, y para todos estos tipos de ataques extraordinarios de posesión, vejación, obsesión, infestación, son excelentes los sacramentales y nos gustaría que nos dijera cómo poder utilizarlos ya puntualmente en la práctica del agua bendita, cómo la puedo utilizar para sacarle el mayor beneficio, el Pues aceite, la sal. el agua bendita se asperja y uno se hace la señal de la cruz cuando la usa y es una maravilla y protege. La sal exorcizada, pues se puede poner, por ejemplo, hay gente que lleva una bolsita de sal exorcizada en el bolso o en la guantera del carro, del coche o en la mesa de trabajo, porque eso no se evapora y eso está ahí y ayuda a proteger, o pone en las esquinas de la casa, pone un poquito de sal exorcizada. El aceite uno se hace la señal de la cruz con aceite o puede consumirlo. Estos sacramentales además se pueden consumir con normalidad. Uno a lo mejor pues sospecha que un hijo suyo está mal, que está con influencias diabólicas, pues utiliza en la cocina de tu casa el agua que se beba sin que lo sepa tu hijo, que sea agua exorcizada, y verás cómo le va a ayudar. Igual que el aceite, pues cocina con ese aceite. Pues la sal sazona los alimentos con esa sal. Todo eso va a ayudar muchísimo y a veces pues pone en evidencia que hay una presencia maléfica, ¿no? Y así, o sea que es cuestión pues de ir empleándolos también pues para protegernos, como dice San Pablo en el capítulo 6 de la carta a los Efesios, que nuestro combate es contra los elementos, las potestades infernales y que por tanto hay que utilizar las armas sobrenaturales. ¿Y podríamos decir que la cantidad importa? ¿O es lo mismo utilizar góticas de agua bendita o usar un vaso? Hombre, depende, quiero decir, la cantidad no importa, pero si tú quieres beber, pues tendrás que utilizar un vaso, claro, indudablemente, pues, pero vamos, que una gotita de agua exorcizada tiene el mismo efecto que un vaso de agua exorcizada que uno tenga sed y quiera beber y utilice agua exorcizada. Algunas personas que se les dificulta conseguir agua bendita tienen la metodología o el hábito de que cuando el agua se está acabando la hacen rendir con agua del tubo, con agua del grifo que también está limpia para seguir teniendo agua bendita. Incluso hay un Sí, sacerdote de Estados Unidos que mencionaba esto, no sé qué tan eso correcto es una sea. chapuza. No sé si se dice allá chapuza, eso es una chapuza, eso no está bien. Esto Porque es una claro, decir, oh, tontería, se diría acá. no, chapuza es algo mal hecho. Ah, ok, Y ok. cuando, por ejemplo, un fontanero o un carpintero va a hacer un arreglo, si lo hace mal, es lo que llamamos acá chapuza. Ok. Se ha hecho chapuceramente. Bueno, pues no es el procedimiento. Lo que hay que hacer es buscar, tener algún ministro esto. Yo, por ejemplo, en el canal de Mundo Católico, que lleva de México, que lleva Cecilia Valderrama, está en YouTube, pues los primeros miércoles de mes, al acabar el programa, que suele ser durante el horario de invierno de 12 a 1 y en horario ahora de verano de 12:45 a las 13:45, perdón, a las 13:15, ahora en verano, es un programa más breve, pues al acabar los primeros miércoles de mes bendigo los sacramentales, ¿no? Entonces, pues eso.
Excelente. Ahí ya saben la comunidad a dónde pueden acudir cuando necesiten bendecir los sacramentales en vivo. Otro canal católico de YouTube que también es muy utilizado de parte de Dios y en el cual el padre Javier Luzón también hace intervenciones en vivo para bendición de sacramentales. Padre, ¿el agua proveniente de monasterios y lugares de peregrinación se pueden considerar que están benditas? De ordinario, sí, cuando son aguas que la Virgen o lo que sea han señalado que tienen que a través de ese agua va a curar gente, va a tal, entonces tiene una especial bendición de la Virgen, claro. Ok. No importa si uno además quiere que sea exorcizada ese agua, pero vamos, que ya de por sí, por el hecho de que sea un agua de Lourdes, un agua de Cubas de la Sagra, son aguas que siempre han tenido esas propiedades milagrosas de sanar. ¿Me podría, por favor, para algunas personas que están preguntando, recordar el nombre del canal de YouTube donde hacen la bendición de sacramentales en vivo? Mundo Católico. Mundo Católico, lo encuentran en YouTube. ¿Podría usar el agua bendita en forma de hielo o en vapor usando un humidificador? Fíjense estas Sí, preguntas tan curiosas. sí, bueno, sí, no hay problema, es agua, mientras sea agua, pues ya está. Para animales, para plantas. Sí, se puede asperjar los animales, las plantas. Hombre, fíjese, los animales tienen la ventaja de que no tienen voluntad, por tanto no pecan. Entonces, cuando se le hace un hechizo a un animal, el animal se descompone, le pones a beber ese agua y tiene un efecto maravilloso, porque no tiene el obstáculo de la mala voluntad. Bueno, una de las críticas, porque fue una crítica que nos hicieron en el video del agua bendita que también encuentran en el canal de YouTube y que tuvo más de 600,000 vistas porque la gente está muy interesada en estos temas. Principalmente la crítica viene de círculos protestantes y viene en dos partes. La primera es decir, todo el agua está bendita porque todo el agua ha sido bendecida por Dios, entonces no necesitamos bendecirla, pero también va acompañado de decir, yo puedo bendecir el agua porque si uno como laico puede bendecir los alimentos, ¿por qué no se podría bendecir el agua? Bueno, pues respondo, en Dios bendijo el mundo cuando lo creó, todo era muy bueno y el Espíritu Santo sobrevolaba la superficie de las aguas, pero cuando Adán y Eva vieron las puertas a Satanás, entró el mal en el mundo y esa bendición queda malograda. Por eso el Padre nos prometió a su Hijo. Necesitábamos un Redentor que remediara esas consecuencias negativas de la caída original y de los propios pecados personales. Por eso hace falta, no basta con que Dios bendijera en el origen, porque luego esa bendición originaria se malogra por la acción del pecado. Y luego, ¿cuál era la otra cosa que preguntaba? Que sí, o sea, Sí. Que si como tal, si yo puedo bendecir los alimentos siendo laico, ¿por qué no podría bendecir el agua? Sí, no, una persona puede pedirle a Dios que bendiga, pero no tiene el poder del ministerio, o sea, uno puede bendecir los alimentos, que es invocar a Dios para que estos alimentos que vamos a tomar, no igual que puede bendecir una casa, pedirle a Dios, pero ya esa bendición específica para estos sacramentales corresponde a los ministros ordenados, porque, claro, está ¿quién ha recibido el poder de echar demonios en el nombre de Cristo? Los apóstoles y sus sucesores. Exacto, entonces podríamos decir que solamente los ministros pueden llegar a hacer esa bendición con la fuerza de toda la iglesia, ¿cierto? Y bajo la autoridad de Claro, la sí. iglesia. Sí. Bueno, y es Los muy evidente. protestantes, a ver, los protestantes tienen un problema, que es que al haber perdido el sacramento del orden, los pastores, ellos creen que tienen un poder especial, ¿no? El pastor es como cualquier bautizado, simplemente tiene un encargo de dirigir, de hacer cosas al servicio de la comunidad, pero no tiene ningún poder ministerial. Por eso ellos caen por ejemplo, es muy frecuente que los pentecostales, todos en la comunidad imprecan a los demonios. Eso es un peligro. Y se crean unos líos en esas comunidades tremendas.
o todos imponen las manos a los demás y lo que hacen es transmitirse lo que cada uno lleve dentro. Entonces, eso es un problema. Por ejemplo, ya en la Iglesia Católica, en la renovación carismática, como procede del movimiento pentecostal, aunque han corregido muchas cosas, a veces pues todo inmundo impone manos y eso no debe ser, porque hay una tradición de que la imposición de manos pues es algo, un gesto de autoridad que tienen los padres sobre los hijos y los ministros ordenados sobre el resto del pueblo de Dios. Gracias por esa respuesta. Y no todos los demás, no todos los demás. Cuando un laico impone manos, te puede estar transmitiendo lo que lleve dentro. Claro, estamos hablando de un mundo espiritual. Claro, claro. Padre, ¿de qué manera podríamos descartar el agua cuando el agua ya empieza de pronto a oler a feo o se empieza a descomponer? El agua y los demás sacramentales. Por ejemplo, imágenes ya dañadas, artículos religiosos ya desgastados. Bueno, pues cuando, por sentido común, cuando ya el agua está putrefacta, pues lo mejor es arrojarla en alguna planta, en césped, en tal que lo vayan a consumir y esto. Lo mismo, pues el aceite o la sal, si ya han perdido sus propiedades, pues echarlas en algún sitio con respeto, pero donde utilizar otra, claro. Perfecto. Bueno, vamos llegando al final de esta primera parte para que las personas ya vayan preparando sus objetos que van a bendecir o que el Padre va a bendecir. Mientras las personas ya se van preparando, quiero hacerle una última pregunta y pasamos directo a la bendición de los sacramentales. Y es si hay algún documento oficial de la Iglesia donde se aborden estas cuestiones o es algo más que queda como a la práctica y a la experiencia de cada sacerdote. Hay diversos, vamos a ver, hay un ritual de bendiciones, de sacramentales, donde se recoge lo principal. Faltan cosas que están en la tradición de la Iglesia. Por ejemplo, el anterior ritual, pues aparecían más cosas. Ahí vademecum, en la tradición viva de la Iglesia, hay muchas, se han utilizado muchos sacramentales. De ellos, ahora en el bendicional, que se llama, pues aparecen algunos. Bendición pues de la madre antes del parto, bendición para el agua, bendición para una casa, bendición para objetos que se van a utilizar en el culto, bendición de un altar, bendición de una iglesia, trae todo tipo de bendiciones de personas, de objetos, de situaciones, etc. Ahí no recoge todo, pero recoge unos cuantos, entonces, y da como una pauta para entender. Luego, los que no quedan recogidos ahí, pues uno recurre a la tradición de la Iglesia. Por ejemplo, el aceite ahora, en el nuevo ritual de exorcismo no aparece la bendición del aceite, y sin embargo es utilísimo. Entonces, pues utilizar la bendición que se ha usado durante siglos y que sigue siendo tan válida, puesto que no ha sido sustituida por ninguna otra. En cambio, el agua y la sal, la bendición antiguas, han sido sustituidas por una nueva, en el nuevo ritual de exorcismos, pues hay que utilizar, mejor, es preferible utilizar el exorcismo del agua y de la sal que aparece en el ritual del 1998, ¿no? En lugar de usar el de 1614 o otros rituales anteriores, ¿no? Excelente. Bueno, yo creo que la mayor parte de las preguntas, o por lo menos las más importantes y las más comunes, el Padre muy sabiamente las respondió. Las personas que se fueron conectando después, en este momento ya van más de 600 personas conectadas. Bueno, voy a por la estola para bendecir los sacramentales. Perfecto. Las personas que se conectaron en mitad de la transmisión, los invito realmente a que apenas el Padre termine la bendición de sacramentales en vivo, vuelva a verse el video. Estoy por aquí leyendo algunas preguntas en los comentarios que el Padre respondió durante la transmisión. Quizás pues son personas de la comunidad que se conectaron después de que el Padre empezara a hablar. Padre, ¿algún aceite especial, digamos el aceite de oliva, o las personas pueden traer cualquier tipo de aceite? El Padre también... No, el aceite que tenga, el aceite más común, pues el de oliva, pero hay lugares donde es prohibitivo o donde no lo utilizan, ¿no? Entonces cualquier otro aceite se puede también bendecir, ¿no?
Bien, el Padre va a bendecir imágenes, va a bendecir medallas, va a bendecir rosarios, objetos religiosos, por supuesto sal, por supuesto aceite, por supuesto agua. Ténganlo a la mano para en estos momentos que va a ser la bendición en vivo y en directo. Quiero aclarar dos cosas. Bueno, una de ellas, el Padre yo creo que ahorita la va a mencionar frente a las personas que quieren recibir la bendición de sacramentales con fines negativos, con fines satanistas, pero ahorita el Padre lo hablará. Pero sí es importante dejar muy en claro que esta bendición, ya se explicó durante la entrevista, aplica y funciona específicamente en vivo y en directo porque el sacerdote está siendo consciente y tiene la intención y es consciente de lo que él va a bendecir. Las personas que vayan a ver este video ya como pregrabado, no es correcto que utilicen esta parte de la bendición pensando que una y otra vez poniendo el video van a recibir la bendición de los No, es que no les sacramentales. sirve, no les bendice nada. El post no bendice porque no es en vivo. No se puede enlatar a un ser humano. Entonces, tiene que ser un ministro en vivo el que bendiga aquello. El post, pues muy bien, pues uno sabe cómo se hace y ya está, y le puede decir a su sacerdote, oiga, mire, utilice esta bendición y hágame el favor de bendecirme el agua, y ya está. Pero no Excelente. sirve, no sirve. Perfecto. Igual ya saben que también hay otro canal de YouTube donde pueden ir y recibir esa bendición de sacramentales en vivo, que ahí también va el Padre Javier Luzón. Gracias a todos los que están haciendo preguntas que no están relacionadas con el tema del uso correcto de los sacramentales. Las vamos a tener presentes para futuros encuentros y futuras entrevistas. Por lo demás, Padre, pues quedamos ya a su disposición. Muy bien. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu